Hermanos, tengan todos una feliz noche. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estarlo si tenemos un Dios maravilloso que desea lo mejor para el seno de nuestro hogar. Mis hermanos, si me toca darle un título al tema de esta hora, el título sería El engañador es engañado. Y yo creo que ya con ese título ya ustedes se dieron cuenta qué personaje o qué personajes vamos a mirar en esta hora. ¿Quién me dice? A ver. Jacob. ¿Quién más? ¿Qué personajes están allí incluidos en la temática de esta noche? Labán, Raquel, Lea, Esaú. ¿Han dado el tema a ustedes? Pues ya. Muy bien, mis hermanos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 29, y vamos a analizar el verso 25, que es el texto central del tema de esta noche, casi digo mañana. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y yo creo que este texto es bastante conocido, pero le voy a dar un contexto. Aquí se relata la historia de Jacob. Jacob llega a la tierra de Labán y ve a una muchacha, a una dama. ¿Quién era? Raquel. Vio a la muchacha y se enamoró. Su amor fue tan grande al punto de querer casarse con la muchacha. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Raquel. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema que Jacob tenía? Que no tenía un solo centavo. ¿Y por qué no tenía un solo centavo? Pues recordemos que él venía huyendo. ¿Y por qué venía huyendo? Porque él engañó a su padre. Y aquel engaño trajo la furia de su hermano al punto que éste deseó matarlo. Y él decidió huir y llegó a la tierra de Labán. Entonces, si el hombre estaba huyendo, y si tú estás huyendo, ¿qué puedes coger? Nada. El hombre llegó limpio, sin un centavo partido por la mitad, como comúnmente se dice. ¿Y por qué les estoy mencionando esto? Porque en los tiempos bíblicos, cuando un hombre quería casarse con una dama, tenía que dar una dote. Era una fuerte cantidad de dinero a los padres de la muchacha. Dígase, una especie de compensación por haber criado, dígase así, a la muchacha. Hoy se te llevan a las muchachas y no te dan pero ni las gracias. ¿Es correcto eso? Así he escuchado yo, ¿no? Pero en aquel tiempo no era así. Él tenía que pagar. ¿Quieres casarte con Raquel? Está bien. ¿Cuál es tu dote? Sin duda alguna, preguntó Labán. Y al enterarse que Jacob no tenía un solo centavo, le dijo: bueno, mira, no hay problema con eso. Lo que vas a hacer es, vas a trabajar para mí, ¿cuántos años? 7 años. Y al término de los 7 años, entonces yo te doy a Raquel para que te cases con ella. ¿Qué te parece el trato? Y Jacob, ¿qué dijo? Listo. Pasaron los 7 años y ahora Jacob va a buscar ¿a quién? A Labán. Suegro, ya se cumplió el tiempo y veo que has prosperado
Tu fortuna se ha incrementado y yo creo que ya es hora de que me entregues lo que es mío, lo que me corresponde. ¿A qué se estaba refiriendo Jacob? A Raquel. ¿Y qué le dijo Labán? Listo. Vamos a hacer una fiesta. ¿Y de cuántos días era esa fiesta? Era de una semana. Si usted lo invitan a un matrimonio hoy, usted va a pasar unas 3 horas, 2 esperando a la novia y 1 esperando para que le sirvan, unas 3 horas. En aquel entonces eran 7 días. ¿Cuántos días? 7. En el primer día, ¿qué es lo que hace Labán? Toma a la muchacha. ¿A cuál muchacha? A Lea. ¿Quién era Lea? Lea era la hermana mayor de Raquel. La vistió, le puso su vestido de novia. Yo me imagino aquella mujer quedó hermosa. ¿Y se la entregó a quién? A Jacob. Pero ojo, Jacob trabajó ¿por quién? Por Raquel. Pero Labán le entregó ¿a quién? A Lea. En el momento de la, ¿cómo se dice? Luna de miel, allí Jacob se llega ¿a quién? A Lea. Y en la mañana, ¿qué hace Jacob? La vio, se dio cuenta que no era Raquel y él va enojado a reclamarle ¿a quién? A Labán. Y es ahí el texto que hemos analizado. Y él le dice, bueno, ¿y por qué me has hecho esto? ¿Yo qué te hice? ¿Por qué me haces este daño? ¿Por qué me has engañado? Parece que él se olvidó quién era y lo que él había hecho. ¿Qué era lo que él había hecho? Había engañado a su padre. Y ahora el engañador es ¿qué cosa? Es engañado. ¿Ahora entiendes el título del tema de esta hora? El engañador es engañado. Es que cuando se trata de viveza criolla, hay uno más avispado que ¿quién? Que otro. Y apareció Labán y engañó a un engañador. Y aquí se aplica, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Quizás allí él sintió, entendió lo que sucedió en tiempo atrás. Pero su enojo se apaciguó con lo que le dijo Labán. Le dijo, mira, tranquilízate, espera un momento, vamos a seguir con la fiesta. Recuerda que faltan 6 días. Siga disfrutando o disfrute de su esposa los 6 días más. Termina la fiesta, terminan los 7 días y yo le entrego ¿a quién? A Raquel. Pero eso sí, usted va a tener que trabajar 7 años más para mí. Y como Jacob amaba ¿a quién? A Raquel, ¿qué hizo Jacob? Aceptó y terminó ¿con cuántas esposas? Con 2, al mismo tiempo. ¿Usted ha visto en nuestro entorno un hogar que un hombre tenga 2 esposas en la misma casa? ¿Usted ha visto eso? Este texto ha traído problemas a nuestra juventud y aquellas personas que por alguna razón tienen una mente sexualizada. Jóvenes de esta iglesia más de una vez me preguntaron sobre este texto. Hermano, explique esto, estuve leyendo y veo que ahí este hombre tuvo 2 mujeres. David tuvo no sé cuántas mujeres, Salomón tuvo no sé cuántas mujeres. ¿Por qué nosotros solo podemos tener una sola novia? Asómbrese usted, jóvenes de esta iglesia, no me pregunten quién.
Alguien, hace mucho tiempo, un anciano de iglesia me decía, oye Richard, si Salomón tuvo 300 esposas, ¿por qué nosotros no podemos tener más de una? Y a mí lo que se me ocurrió decirle, a ver si ni con la que tienes puedes y estás buscando otra. El marqués de Sade, ¿saben qué barbaridad dijo? Que hay 7 mujeres para un hombre. ¿Esto lo aprueba Dios? No, hermano, entonces explíquenos por qué un hombre bíblico tiene en su casa 2 mujeres. Te explico, mira. Hay que entenderlo de acuerdo a la cultura de los tiempos, en el lugar donde estamos. Nosotros nos encontramos en un tipo de vida occidental, ¿ya? Y nuestras vidas son vidas dentro del contexto matrimonial, una vida monogámica. ¿Qué es eso? Que las leyes de este país, de este sector, de este lugar occidental, el Estado te permite solo estar casado una sola vez. Si te casas a escondida, eso se llama fraude. Y ese segundo matrimonio queda inválido. Y si una persona con mentalidad occidental descubre que en su vida matrimonial hay una tercera persona, ¿usted sabe lo que va a pasar? Hay un divorcio, es posible, porque esa es nuestra mentalidad occidental. Pero cuando vamos a la mentalidad oriental, es diferente. En países como Senegal, en países como Egipto, en países allá en el lejano oriente, la constitución de esos países le permiten a los varones, dependiendo de la economía de tener hasta 4 esposas. Pero yo te pregunto, ¿esto Dios lo aprueba? No, Dios no lo aprueba. Que quede claro esto. Esto Dios no lo aprueba. Es que el adulterio Dios no lo aprueba. Entonces era interesante dar esta explicación, porque si usted lee estos textos y se encuentra con esto, usted va a tener conflictos. Una madre de esta iglesia una vez me dijo, hermano, por favor explíquele a mi hijo esos textos. Porque tuvo problemas con estos textos y mientras crecía en su mente albergaba, no, voy a poder tener más de una novia, porque miren a Jacob. Entonces yo creo que ya está clara la explicación. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos al seno del hogar. Vamos al mismo libro, vamos al verso 31. Génesis 29, 31. El verso 31 dice, y vio Jehová que Lea era, ¿qué era Lea? Menospreciada. Y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora, aquí hay un problema. El problema estaba ¿con quién? Con Lea. ¿Ya? Lea, la primera esposa. Dice la Biblia que ella era menospreciada. Quiero hablarte un poco de las características de estas 2 damas. ¿Usted se imagina cómo era Raquel? ¿Cómo era Raquel? Era una dama exageradamente hermosa. ¿Cómo era ella? Hermosa, un rostro agradable, algo la agraciaba, una mujer muy linda, una mujer que hablaba, una mujer que animaba, una mujer que se reía, una mujer que no le pedía permisos a nadie para reírse. Una mujer jovial, alegre.
La vida se animaba cuando Raquel llegaba. No solo era hermosa, era su manera de ser, era una mujer hermosa y a los orientales les gustaba ese tipo de mujeres. Si ella tenía que adorar a Dios, ella lo adoraba. El problema es que si tenía que adorar al diablo, también lo adoraba. Ese era su principal problema. ¿Cómo era Lea? ¿Cómo era Lea? Me dijeron que era, Raquel me dijeron que era hermosa. ¿Cómo era Lea? ¿Era fea Lea? ¿No había chispa de hermosura en su rostro? ¿Cómo era ella? Interesante, ¿no? Miren, vamos al verso 17. El verso 17, me parece que es la última parte del texto, dice, y los ojos de Lea eran, ¿cómo eran? Tiernos. Acá aparece la expresión delicados. Esta palabra, delicados, es lo que ha traído que este texto se malinterprete y se diga que la dama era fea. En realidad, Lea no era fea. La belleza de Lea era diferente. Hermano, ¿diferente en qué sentido? ¿Cómo era Raquel? Ella hablaba. ¿Cómo era Lea? Ella era más tranquila, ella era más reservada, ella era más seria. Si a Raquel le decían, Raquel, venga y cante, y Raquel tomaba, dígase, un micrófono y cantaba, y hacía cantar a la gente. Si le decían a Lea, oiga, venga, cante, ¿qué decía ella? No, es que yo no tengo el don para cantar, que lo haga otra persona. O sea, ella era reservada, pero fea no era. La manera de ser era una belleza diferente a la belleza de ¿quién? De Raquel. Y claro, a los orientales más le llamaba la atención la belleza y la manera de ser de Raquel. Mira, la palabra hebrea para delicados es rad. Y rad significa suaves, gentiles, lisonjeros, agradables. Los ojos de Lea eran suaves, los ojos de Lea eran gentiles, eran lisonjeros, eran agradables. Los ojos de Lea eran ojos tiernos. ¿Usted sabe cómo eran los ojos de Lea? ¿Usted ha visto los ojos de las damas del Medio Oriente? Lo único que usted le puede ver a esas damas son los ojos. ¿Ya? Porque ellas utilizan, no recuerdo cómo se llama, el atuendo. Se tapan todo. Sí, correcto. Y lo único que usted le ven son los ojos. Pero esos ojos son feos, esos ojos orientales. Los nuestros son feos. Pero alguien dijo, esos ojos, usted ve a una mujer oriental, usted le ve los ojos y esos ojos son capaces de enamorar a cualquiera, solo viéndole los ojos. Entonces la belleza de Lea era diferente. Pero a Jacob lo que le atraía más era la belleza y la manera de ser ¿de quién? De Raquel. Y es por esa razón que él le dedicó más tiempo ¿a quién? A Raquel. Conversaba más con Raquel. Amaba más a Raquel. La llevaba a comerse un helado a Raquel. Era un, ¿cómo se llama ese helado que tiene maní? El empastado, tiene un nombre, el Magno. Y a Lea un polito de esos de 25 centavos. Entonces el trato era así, era diferente. Era diferente. Y aquello le causaba dolor ¿a quién?
a Lea, ¿verdad? ¿Y quién miró a Lea? ¿Quién vio a Lea? ¿Quién vio? Dios. Y vio Dios que Lea era menospreciada. Si hay algo que Dios vio, fue que Lea era menospreciada. Dios ve cómo eres tratado en el seno de tu hogar. Dios ve cómo te tratan. Dios ve la estima en la que te tienen, sea poca o sea mucha. Dios te ve. Dios ve tus tristezas. Dios ve tus dolores. Dios ve tus lágrimas. ¿Por qué? Porque Él vio a ¿quién? A Lea. Y cuando Dios ve, ¿qué hace Dios? Dios bendice. Si en el seno de tu hogar te tienen en poca estima, ¿quién te está contemplando? ¿Quién te está mirando? ¿Quién te está viendo? Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios vio a Lea. Y cuando Dios ve, hay bendiciones. Mira lo que dice el verso 32. ¿Qué dice? Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Rubén? Significa: Él me ha mirado. Eso significa. Él vio mi aflicción. Es que los nombres de los hijos de Lea son en base a la experiencia de Lea, a sus vivencias, a su dolor, a su tristeza. Y cuando Dios le da un hijo, ella dijo para sí: Dios vio mi aflicción y me dio la mayor de las alegrías. ¿Qué me dio? Un hijo. Y dijo para sí: ahora sí me va a mirar mi marido. Y les pregunto, ¿Jacob la vio? No. No. No la vio. No. Y usted se imagina a Lea en su tienda llorando. Aunque Dios me ha dado un hijo, ahora mi esposo no sigue sin verme. No me ve. Yo pensé que esto lo iba a emocionar. Ella se iba al desierto a llorar, en una tienda a llorar, en un cuarto sola. ¿A qué? A llorar. Porque cuánto duele el desprecio. Duele que las personas que más cercanas a ti te menosprecien, te traten mal, te tengan en poca estima, no valoren tus palabras, no te tomen en cuenta. ¿Eso duele? ¿Duele o no duele? ¿Le dolía a Lea? ¿Y qué hacía Lea? De vez en cuando le contaba su dolor ¿a quién? A Dios. Verso 3. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. ¿Y qué significa el nombre Simeón? Significa: él oyó mi aflicción. Porque Dios la escuchó. Dios te escucha. Dios desea escucharte. ¿Y cómo podemos hacer para que Dios nos escuche? Señor, mira cómo soy tratada en el seno de mi hogar. Señor, mira la poca estima que me tienen, la poca seriedad que me tienen. Señor, mira cómo en el seno de mi hogar me humillan. ¿Cómo puedes contarle eso a Dios? ¿Cómo? Para que Él te oiga, para que Él te escuche. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de la oración. Y Lea
se emocionó y dijo para sí, ahora sí, yo creo que con un segundo muchacho, ahora sí, mi esposo me va a escuchar. Porque no solo que Jacob la miraba poco, sino que la escuchaba poco. Sus palabras no valían prácticamente nada. Lo que realmente valía era lo que Raquel decía, pero lo que Lea decía, eso quedaba ¿en qué? En la nada. Pero Dios escuchó ¿a quién? A Lea. Y si Dios escuchó a Lea, puede escucharte a ti también. Y si Dios está dispuesto a escucharnos, ¿qué debemos hacer? Debemos clamar, debemos orar, decirle, Señor, escucha y ve mi condición. Y Dios nos va a escuchar. No tengas dudas en orar a Dios, que Él te va a escuchar. Muy bien, vamos al verso 34. El verso 34 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá a mí, mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. ¿Cuántos hijos van ya? 3. ¿Qué significa Leví? ¿Su nombre qué significa? Significa apegado a mí. ¿Cuál era el concepto de ella? Ya con 3 muchachos, ahora sí me va a ver. Ya con 3 muchachos, ahora sí se va a apegar más a mí. Pero ¿qué era lo que realmente estaba pasando? Que Jacob no se apegaba a ella. ¿Por qué? Porque estaba apegado ¿a quién? A Raquel. Porque amaba más ¿a quién? A Raquel que a Lea. Y a pesar de los 3 que para ella eran una bendición y que decía para sí, ahora sí me va a abrazar, ahora sí me va a atender. Pero ¿quién deseaba abrazarla? ¿Quién estaba atento a ella? ¿Quién era? Dios. ¿Sabes cuál era el problema con Lea? Que su prioridad era Jacob. ¿Cuál era su prioridad? Jacob. Y Dios estaba ¿en dónde? En un segundo plano, en un segundo lugar. No estoy diciendo que ella no miraba hacia el cielo y veía a Dios, sí, pero era de vez en cuando. Porque su prioridad, lo más importante para su vida, ¿era quién? Era Jacob. Y esto es peligroso. Pero el verso 35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo esta vez, alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. ¿Cuántos muchachos van ya? 4. Pero aquí la mentalidad de Lea cambia. ¿Y saben por qué cambia? ¿Qué significa el nombre Judá? Significa alabanza. Ella dijo para sí, ya basta de sufrimiento, ya basta de esto. Ahora mi prioridad será ¿quién? Será Dios. Si Jacob no quiere mirarme, pues Dios me va a mirar. Si Jacob no quiere hablarme, Dios me habla. Si Jacob no quiere abrazarme, pues Dios me abraza. Él me ha demostrado que ha estado conmigo. Y ahora alabaré ¿a quién? A Dios. Y empieza una vida de consagración por parte de ¿quién? Por parte de Lea. Pero esto empezó a traer problemas en la relación de hermanas. ¿Y sabes por qué?
porque ya Jacob ya no estaba tan cerca de quién, de Raquel. Ya Jacob empezó a mirar a Lea. Jacob empezó ya a escuchar a Lea. Jacob ya empezó a abrazar a Lea. Pero ahí estaba Raquel. Y Raquel empezó a recordarle, Jacob me ama a mí. Y Lea, ¿qué le decía? Pero yo soy la que le da hijos. Y empezó un conflicto interno allí. Y ahora se hace un problema. Pero ¿saben? Algo interesante. Aquí vemos un hogar, como dije, poligámico. La poligamia, creo que no hablé de esto, ¿no? Solo hablé de un hogar monogámico. La poligamia es casarse varias veces en el mismo tiempo. ¿Ya? Casarse varias veces en el mismo tiempo. Es decir, tener 2, 3, 4 matrimonios, ahí con papel, en el registro civil, ahí con al mismo tiempo. Eso es poligamia. Y todo esto comenzó con engaños. ¿Ya? Todo comenzó con engaño. Porque Labán ¿engañó a quién? Engañó a Jacob. Ahora, yo les quiero preguntar algo. ¿Por qué Lea se prestó para esto? ¿Lea no sabía que acaso era el novio de la hermana? ¿Por qué se prestó para esto? Hay 2 razones. En los 7 años, Lea se enamoró ¿de quién? De Jacob. Y ella cede a la propuesta de Labán, lo hace primero por amor y lo hace por tener mentalidad poligámica. Porque Lea pensó para sí, bueno, va a ser el esposo de mi hermana, pero si a Jacob le da ganas más adelante de buscar otra esposa, Raquel va a tener que soportarlo. Y qué mejor que quede en familia. Eso dijo para sí Lea. Ahora, ¿por qué Raquel aceptó ser la segunda esposa? ¿Por qué? Por la misma razón. Porque amaba a Jacob y segundo, porque Raquel también tenía mentalidad poligámica. Ella decía, bueno, a lo mejor a este llega a aparecer otra muchacha así como yo y va a querer casarse de nuevo. A la final ya pues todo queda en familia. ¿Y saben? Y Raquel se autoengañó. ¿Engañó? Lea también. Labán, ¿por qué lo engañó? Por ambición. Por ambición. ¿Sabes a dónde los quiero llevar? Que usted para casarse también fue víctima de un engaño. ¿Usted qué opina? ¿Seguro que no? En todo matrimonio hay un engaño. ¿Saben por qué? Yo les pregunto, ¿en el noviazgo ustedes conocen plenamente a la persona? Si esa persona es agresiva, una muchacha está enamorando con un muchacho y ese muchacho es agresivo, ¿ustedes creen que le va a mostrar agresividad a la muchacha? ¿Se lo va a mostrar? No. ¿Por qué no se lo va a mostrar? Porque después pierde ¿qué? Después pierde a la muchacha. Y yo les pregunto, ¿eso no es engaño? Es decir, que en el noviazgo usted conoce a la persona el 15%.
En el noviazgo usted conoce a la persona el 15%, el resto, el 85%, lo conocen ¿dónde? En el matrimonio. Usted ve una muchacha acá, usted como varón ve una muchacha acá y usted se enamora porque aquella muchacha canta, pero lindísimo. Pero usted no sabe que ella tiene un carácter de los 1000 demonios. Eso lo oculta en el noviazgo. La muchacha ve a ese muchacho jovial, alegre, lo máximo, guapo de paso. Ese muchacho tiene que ser para mí. Pero, ¿ese muchacho le oculta algo? Sí, es posible, sí. En el matrimonio se dará cuenta con qué se casó o con quién se casó. Entonces, en ese proceso de noviazgo, ¿hay engaños? Sí, hay engaños. Porque recién usted conoció a su pareja, usted recién sabe cómo es su pareja cuando se casó. Usted no sabía que era así cuando eran novios. Y yo sé que están esperando que diga algo y tal que se ríen, pero no lo voy a decir. Muy bien, entonces mis hermanos, pero hay algo interesante. Ustedes conocen ese texto que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. ¿Qué hizo Lea? Buscó primero ¿a quién? A Dios. Y como resultado de ello, se le concedió, ¿qué cosa? Lo que ella tanto deseaba. ¿Qué cosa era? El amor de Jacob. Y ahora Jacob amaba a Lea con la misma intensidad que amaba ¿a quién? A Raquel. Y ahora Lea estaba conforme. Ahora Lea se sentía una mujer realizada. Ahora sí era tomada en cuenta. Es que Dios transforma el seno del hogar. ¿Cómo está tu hogar? No tengo idea. Pero Dios sí lo sabe. Si sabes que hay hogares donde, incluso cristianos, donde duermen en camas separadas. No por comodidad, sino porque se apagó esa llama. Se acabó lo que hoy se dice el amor. Se acabó la magia. No, el amor es una decisión. Usted decide amar. El amor es una decisión. ¿Sí? Pero Dios puede restaurar aquello que está fragmentado dentro del seno del hogar. Y hay algo que a mí me emociona. Génesis 49, 31. Mira lo que dice. Verso 31. Aquí hay un pedido que Jacob le hace a sus hijos cuando él se encuentra, cuando todos están en Egipto. El pedido es que dé favor. Era una orden, era la súplica. Tienen que sepultarme en Canaán. ¿En qué tumba? Miren lo que dice el verso 31. Allí sepultaron a Abraham. ¿Con quién? Con Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac. ¿Con quién? Con Rebeca, su mujer. Y allí sepultaron también ¿a quién? A Lea. Y Jacob pide ser sepultado allí, en esa tumba, que era en la cueva de Macpela. Entonces, ¿con quién fue sepultado Jacob? ¿Con quién? ¿Con Raquel o con Lea? Con Lea. Mira lo que es la vida. Mira qué tremendo privilegio. Mira qué tremendo honor. Aquella que fue menospreciado descansa allí. ¿Con quién? Con el hombre que amó. Qué privilegio más grande para ella. Los patriarcas
quedaron en esa misma tumba. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Lea y Jacob. Claro, pero en la mañana de resurrección, ¿quiénes son los primeros que se van a ver ahí? ¿A quién va a ver? Jacob. ¿A quién la va a ver? Según el texto, la va a ver a Lea. ¿Y Raquel dónde fue sepultada? Eso queda como tarea, ¿sí? Eso vamos a investigar. Entonces, mis hermanos, qué maravilloso que es nuestro Dios. Qué grandioso que es nuestro Dios. Él puede arreglar un hogar que se está fragmentando, un hogar donde no hay felicidad, un hogar donde solo hay apariencias. Pero Dios puede ayudarnos. Dios puede restaurar el seno del hogar. ¿Por qué? Porque restauró el hogar ¿de quién? El hogar de Lea. Mis hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga y que nuestro hogar sea un pedazo de cielo. Que Dios nos bendiga.